Muy bien, hay un valle de proceso, el cual absolutamente todos nosotros, personas que conozcan y que no conozcan de Dios, en algún momento de nuestras vidas, por periodos unos más cortos que otros, pero todos tendremos que atravesar. Y estoy hablando del valle del dolor. Puede ser a raíz de la pérdida de un ser querido, puede ser a raíz de la pérdida de un empleo, un momento difícil de salud, un diagnóstico médico que no esperábamos, una circunstancia complicada en nuestra economía, de pronto un negocio que quebró, una inversión que de pronto no fue la adecuada. Cualquier escenario que nos desestabilice, que nos mueva, como decimos por ahí, la butaca, va a generar en nosotros sentimientos y momentos de temor, pero sobre todo de dolor. Frente al dolor, es necesario, iglesia, que nos preguntemos, antes de pronto cuestionar a Dios frente a ese momento que estamos atravesando, y indagar en nuestro corazón qué es lo que puede realmente estar generando ese dolor o ese momento difícil. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño, cuando sufría unos fuertes dolores en las piernas, recuerdo que quejándome le decía a mi mamá que me dolían muchísimo las piernas y ella empezaba a hacerme ciertas preguntas y me decía, no sé, ¿te acostaste en el piso o caminaste descalzo? Y si la respuesta era no, si la respuesta a esas preguntas era no, entonces ella me decía una frase que siempre se me quedó y me decía, no te preocupes, esos dolores son dolores de crecimiento. Y es importante que frente al dolor nosotros siempre nos preguntemos, ok, ¿esto es a causa de mi desobediencia? ¿Este dolor que estoy pasando es porque Dios me dijo no vaya por allá y yo eche por allá? ¿Este dolor que estoy atravesando es porque quizá de pronto tomé una indicación que Dios en su palabra me estableció y me dijo claramente que no era por ahí? Y en lugar de yo hacer caso a la palabra del Señor y ir por la senda que Él me trazó, decidí tomar el camino completamente opuesto. Si la respuesta es sí, si la respuesta es mi dolor es fruto de mi desobediencia, mi dolor es fruto de pronto de mi testarudez, de pronto de mi insensatez, de taparme los oídos o los ojos al mensaje que Dios me estaba transmitiendo, entonces es importante que empecemos a tomar medidas para trabajar ese dolor. ¿Cómo podemos hacerlo? A través del arrepentimiento. Pero hoy no me voy a enfocar en el concepto del dolor por causa de la desobediencia, ni tampoco me voy a enfocar en el concepto del dolor enfocado o el tema del dolor enfocado precisamente en los sentimientos o en lo que me puede acarrear por causa de yo haber ido en una dirección opuesta a lo que Dios anhelaba y lo que Dios deseaba conmigo. Me voy a enfocar en el concepto del dolor, ¿cierto? Como consecuencia del crecimiento, como un escenario necesario del crecimiento. Y por eso hoy quiero tomar un texto precioso que Pedro nos lo entrega en su primera carta. La primera carta que Pedro escribió en el capítulo 5, en el versículo 10, dice de la siguiente manera: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, les hará firmes, fuertes y estables. Bueno, dice fuertes, firmes y estables. Ese es el concepto que manejamos. Entonces voy a volverlo a leer, por favor, para que me sigan la lectura. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. En el primer escenario lo que está diciendo es obvio, vas a pasar por un momento difícil, vas a pasar por una circunstancia complicada, es parte del proceso, es parte de la circunstancia que tienes que pasar. Pero cuando hayamos pasado por ese sufrimiento, por ese valle de dolor, ¿sí? Cuando hayamos experimentado esos dolores de crecimiento, va a pasar algo, que cuando cruces ese valle ya no vas a llegar igual, porque en el trayecto Dios, el Dios de toda gracia, que fue quien nos llamó a su gloria eterna en Cristo, nos va a restaurar, nos hará fuertes, firmes y estables. Miren, mis hermanos, tenemos que empezar a entender que el dolor de crecimiento es directamente proporcional al crecimiento que estábamos experimentando. ¿Sí? Es decir, si tú quieres crecer en la vida, si tú quieres avanzar en la vida, si tú quieres experimentar
grandes metas, grandes logros en todas las áreas de tu vida, y específicamente estoy hablando también del área espiritual, tenemos que atravesar un dolor de crecimiento similar al crecimiento que queremos esperar. No podemos andar por la vida huyéndole al dolor de crecimiento. No podemos andar por la vida huyéndole a la circunstancia difícil, al proceso, a la formación del carácter. No podemos andar por la vida simple y sencillamente evadiendo, esquivando, haciendo la de Matrix cuando vengan los problemas, las dificultades, intentando que nos pasen por el lado. Porque son los dolores de crecimiento los que nos van a capacitar para formar en nosotros, para fortalecernos y poder resistir el peso de gloria que Dios va a depositar en nuestras vidas. Entonces, a través de esta palabra, lo que quiero decirte es, en primera medida, mi hermano, si usted sigue evadiendo, ¿sí? Y no estoy haciendo una teología del dolor, ni estamos adorando el dolor, pero tampoco lo estamos satanizando. Si usted es consciente de que no ha desobedecido, si usted es consciente de que ha intentado vivir para agradar al Señor y aún así Dios lo ha vinculado, Dios lo matriculó en una escuela de sufrimiento, es porque hay asignaturas, hay áreas que Él quiere formar en su vida. ¿Para qué? Para promoverlo, para promocionarlo a un nuevo nivel. Amén. Entonces, si tú le huyes, ¿cierto? Si tú te escapas de esa clase, si tú simplemente evitas atravesar por ese momento, no vas a poder experimentar el crecimiento necesario para sostener, para soportar el peso de gloria que Dios quiere depositar en tu vida. Y al Dios no ver que estés fuerte, firme y estable, no va a poder depositar sobre ti el propósito que tiene contigo. La pregunta del millón aquí es, ¿realmente quieres recibir de manos de tu Creador el propósito y la asignación por la cual fuiste creado? Si la respuesta es sí, entonces tienes que estar preparado para atravesar por dolores de crecimiento. Amén. Entonces, lo que quiero que entendamos es que Pedro en esta carta nos está advirtiendo de que vamos a atravesar por dolor, y no es distinto a lo que tiempos atrás o años atrás Jesús mismo había dicho en presencia de él. En el mundo van a tener aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Es decir, los dolores que ustedes van a tener que atravesar, la aflicción que ustedes van a tener que atravesar, no los va a vencer. Si yo vencí, es para que esto no los venciera a ustedes. Pero aún en medio de la crisis, aún en medio del problema, aún en medio de la escasez, aún en medio de la dificultad, yo, dice el Señor, yo, el Dios de gracia, el Dios de gloria, que los llamé, que los escogí, que quiero depositarles a ustedes, o que quiero vincularles a ustedes en esa senda de gloria, yo tengo que trabajar en ustedes. Y por eso voy a pasarlos por un valle necesario, que es el valle del dolor de crecimiento. Hay 4 cosas que según esta carta o que según este versículo maravilloso que estamos estudiando en esta noche, van a suceder, van a ocurrir mientras nosotros atravesamos, mientras nosotros cruzamos, ¿cierto? Por ese valle de dolor de crecimiento. 4 cosas que Dios va a ir formando en nosotros, que no son instantáneas, que no son automáticas. Mire, hay gente que quiere vivir un cristianismo instantáneo, que quieren que las cosas espirituales, mejor dicho, salgan de la noche a la mañana, y con Dios no es así. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que trabaja en etapas. Dios es un Dios que no nos delegará algo que no seamos capaces de soportar, que no nos entregará una bendición mayor de la que nosotros podamos soportar, porque sabe que si no somos fuertes y resistentes, esa bendición que es para llevarnos más arriba, terminará todo lo contrario, aplastándonos y llevándonos más abajo. Así que mientras pasamos por estos valles de dolor de crecimiento, hay 4 cosas que Dios va a ir haciendo en medio del dolor. La primera, y la encontramos en ese mismo versículo, o la primera verdad que tienes que saber acerca de los dolores de crecimiento, es que en medio del dolor de crecimiento, Dios nos restaurará. Va, por favor, escriba ahí en el chat, Dios me restaurará, y créalo de esa manera. Amén. ¿Qué significa la palabra restaurar?
sencillo, volver al diseño original, volver al sueño de Dios, convertirnos en esas personas que Dios soñaba mientras nos formaba. Yo puedo recordar en algún momento un momento impresionante que viví en mi vida, un momento de las pocas visiones que he tenido en mi vida, pero recuerdo estar aquí en el templo un día y recordar algo impresionante, porque recuerdo haberme imaginado, haber visto cómo Dios mientras me formaba cantaba destino sobre mi vida. Ese diseño original, esa pieza original, esa partitura original es lo que Dios creó para cada uno diferente. La partitura de mi vida no es similar a la tuya. Cada uno tiene su canción. Y lo triste de todo es que muchos quieren cantar la canción de otros y se están perdiendo de alcanzar el potencial divino que Dios depositó en cada uno porque no han descubierto a través de una íntima relación con Dios el para qué de sus propias vidas. Y entonces viven vidas prestadas. Quieren un poco de este, un poco de aquel, un poco de fulano, un poco de sutano, y no han entendido el para qué de sus propias vidas. Y cuando acaben sus días y ellos se presenten delante del Padre, se darán cuenta que vivieron vidas prestadas y se perdieron del enorme potencial que Dios había soñado para ellos. Que nunca cantaron la canción que Dios cantó sobre ellos cuando les formaba. Así que la restauración tiene que ver con volver a la canción original, con volver al sonido original de nuestras vidas. A lo largo de tu vida, quizás has perdido la esencia. Quizá por circunstancias difíciles, iglesia, has comprometido tus principios, has comprometido tu fe. Has vivido una vida completamente errada, completamente prestada. Y por eso te sientes fingiendo una vida cristiana que no tienes. Y el Padre te está diciendo, necesito restaurarte, necesito volverte al diseño original, necesito formarte. Pero para que Dios nos forme, como se forma el barro, cuando el alfarero está haciendo en la rueda, formando el tazón, pero de pronto un mal movimiento, de pronto un defecto, un grumo en la arcilla, empieza a hacer que la pieza se empiece a deformar. El alfarero no tiene otra opción, no tiene otra posibilidad más que volver a tomar la pieza completa y quebrarla y volver a formarla de cero. Eso tiene que ver precisamente con restaurar. Muchas veces Dios va a tener que pasarnos por momentos de quebrantamiento, quebrantar áreas de nuestra vida que nos están lastimando. Y tendrá que muchas veces quitar cosas de nuestra vida, arruinar planes, arruinar circunstancias, arruinar relaciones, antes de que esas relaciones, que esas personas y que esas circunstancias nos arruinen a nosotros. Entonces necesito, iglesia, que por favor entendamos este principio. Cuando una vasija se deforma, necesita ser quebrada y necesita ser vuelta a armar. Pero muchos de nosotros nos ofendemos con Dios cuando sentimos que Él nos quebranta. Y creemos que es que Dios se ensañó con nosotros, que es que Dios me la tiene montada, que es que Dios me quiere hacer daño. Cuando lo que Dios está haciendo es mostrarte su amor a través de ese dolor de crecimiento, a través de ese quebrantamiento, porque te dice, te quiero hacer a la manera que te soñé. Mira lo que dice Jeremías capítulo 18, versículo del 4 al 6. En la Reina Valera del 60 cuenta la visión que Jeremías tuvo del alfarero. Y dice este versículo, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mi hermano, cuando usted sienta que Dios está quebrantando áreas de su vida, no se asuste. Pídale al Señor que le dé paz primero en su corazón, pero segundo que le muestre qué debe cambiar, qué debe mejorar, qué debe ser restaurado en su vida, qué debe volver al original, en qué punto del camino te desviaste, en qué punto del camino tomaste otra senda que no te va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios.
Entonces, lo primero que va a hacer Dios en medio de los dolores de crecimiento es restaurarnos. Muy bien. El segundo escenario, o lo segundo que Dios va a hacer en medio de los dolores de crecimiento, es que Él nos va a hacer fuertes. Diga conmigo fuertes. Por favor, escriba ahí en el chat: el Señor me hace fuerte. Y esto tiene que ver precisamente con lo que Pablo escribía a los Corintios en la primera carta que les envió. Ahí les enviaba y les decía en el versículo 13 y 14 del capítulo 10: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mira esto. En el medio del dolor, Dios no solamente nos va a restaurar, sino que también nos va a fortalecer. Una vez nos vuelve a hacer, una vez nos vuelve al diseño original, va a empezar a afirmarnos. ¿Y cómo nos va a afirmar, pastor? A través del dolor, a través del proceso. No es que tenga mucha experiencia en el tema de los gimnasios, ¿cierto? Se nota, pero si hay algo evidente, si hay algo claro en todo este proceso, es que, y hay una de las frases más famosas de este mundo de los gimnasios, es que sin dolor no hay ganancia. Y eso es aplicable completamente a la vida. Si no hay dolor, iglesia, no hay forma de tonificar el músculo. Si no hay dolor, no hay forma de que el músculo crezca, no hay forma de que el cuerpo se defina, no hay forma de que empieces a ganar, a tener la posibilidad de ganar más fuerza para soportar más peso. Hay gente que se inscribe a los gimnasios y el primer día, mejor dicho, le dolieron las piernas y al otro día ya no volvió, porque le huimos al dolor. Y puedes haber pagado el gimnasio, y puedes haber pagado la cuota, y puedes haberte inscrito, y puedes haberte comprado el termo, haberte comprado la toalla, haberte puesto la pinta. Pero si a la primer seña de dolor te das por vencido, nunca, por más de que hayas pagado el gimnasio, nunca vas a tener músculo, nunca vas a volverte más fuerte. Amén. Eso pasa en la vida real. Muchos creemos que con solo ir a la iglesia, con solo comprarnos la Biblia, que con solo descargar la aplicación en el celular, ya somos cristianos. Y en el primer dolor, en el primer proceso, en el primer momento en el que Dios nos quiere hacer fuertes, paticas, ¿para qué las quiero? Salimos corriendo. Y eso nos está volviendo cristianos mediocres, cristianos débiles, cristianos apáticos, cristianos convenientes, que solo estamos con Dios cuando la cosa va chévere, cuando el momento es bonito, cuando la cosa funciona. Pero cuando la cosa se agrava, cuando el momento es complicado, cuando la circunstancia se oscurece, huimos. Nos damos por vencidos. Y el Señor nos está llamando a aprender, iglesia, a ser fuertes. El Señor está llamándonos a que aprendamos realmente a vivir una vida en fortaleza, a resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros. En el lenguaje bíblico, resistencia no solamente tiene que ver con quedarse parado enfrente del problema. Resistencia no tiene que ver con parársele enfrente al enemigo. Fíjense en el versículo que acabamos de leer. La resistencia de la que Pablo le está hablando a los corintios tiene que ver con ser capaces de huir, con ser capaz de decir: eso no me conviene, eso me tienta, eso me hace caer, eso debilita mi relación con Dios, eso mina mi relación con el Padre. Voy a huir. Pero no es huir del problema, no es huir del proceso de Dios, sino estar tan fuerte en Dios para saber cuándo decir: yo allá no me meto. Yo en esa conversación no participo. Yo ese mal hábito no lo tomo. Amén. Así que lo que Dios va a empezar a hacer a través del dolor es fortalecernos, hacernos más fuertes, convertirnos en fisicoculturistas espirituales, personas resistentes, personas que seamos capaces de enfrentar los más grandes problemas, dificultades, y tengamos la capacidad de decir: yo ya pasé por mucho. Y ya conozco cuál es la manera en que el diablo opera. Y yo no me voy a dejar tentar, o no me voy a dejar desanimar, o no me voy a dejar preocupar, porque yo ya sé lo que Dios tiene conmigo. Ese es el tipo de fortaleza que Dios quiere generar en el espíritu de cada uno de sus hijos. Amén.
Así que no solamente entonces nos va a restaurar y luego también nos va a fortalecer, sino que me encanta este tercer proceso que Dios hace en medio de los dolores de crecimiento. Lo tercero que va a hacer es que en medio del dolor de crecimiento, Él nos va a afirmar. Él nos va a dar, ¿cierto? Nos va a afirmar. ¿Qué significa afirmar? Significa fortalecer una relación, ¿ok? Hay un estudio que decía que después de una experiencia traumática, las relaciones interpersonales de los involucrados se afirman, ¿sí? Personas que han estado secuestradas, por ejemplo, cuando termina el secuestro, aunque de pronto eran perfectos desconocidos, hay un vínculo que se genera muy fuerte entre esas personas que quizá nunca se va a romper, jamás se va a romper, porque fue forjado en medio del dolor, en medio del proceso. Lo mismo pasa cuando nosotros en medio del proceso buscamos el rostro de Dios. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, entonces nuestra relación con Él, nuestra relación personal con el Padre se va a afirmar. Pero ¿cuál es el problema? Que frente al dolor, los cristianos tenemos una muy mala tendencia y es a alejarnos de Dios. Viene una prueba, viene una dificultad y tú en lugar de rendir tu corazón delante de Dios, te enojas con Dios y terminas alejándote de su presencia. Te enojas con Dios y terminas haciendo todo lo opuesto a lo que a Dios le agrada, como si Dios fuera el que fuera a sufrir. Y tú eres el que termina pagando las consecuencias. Amén. Pero necesito que entiendas esa verdad. El propósito de Dios en medio de la prueba, en medio de los dolores de crecimiento, es que tú fortalezcas tu intimidad con Él, que ores más, que busques más la presencia del Señor, que puedas entender que esa prueba y ese proceso es para que veas a Dios más real, más tangible, más verdadero, más genuino en tu vida. ¿Cómo puedes decir que Dios es un Dios sanador si no has pasado por un valle de enfermedad? ¿Cómo puedes decir que Dios es el Dios Jehová Jireh, proveedor, si no pasas por un momento de escasez? El propósito de Dios en los dolores de crecimiento es manifestar toda su esencia, su poder y su gloria para afianzar su relación con nosotros. Mira, Job era una persona que se caracterizaba por tener una intimidad con Dios. Y quizá mucho mejor que la de nosotros, porque todos los días presentaba sacrificio al Señor, vivía como Él le agradaba, era una persona intachable. Pero cuando pasó por el proceso, por la lepra, por el momento difícil, por el momento complicado, por el momento en el que perdió sus hijos, su casa, su esposa le dijo maldice a Dios y muérete, todo ese dolor que él estaba atravesando fue el que realmente permitió que él ya no solamente oyera de Dios, sino que también le viera a él. En ningún momento en el libro de Job dice que Dios se le apareció a Job. Pero no estamos hablando de conocerlo simplemente con los ojos, sino que estamos hablando de conocerle con el corazón. ¿Cómo puedes conocer a Dios? ¿Cómo puedes conocer a Dios en medio de la prueba? A través de una relación íntima con Él, de todo corazón. Ese es el propósito que Dios tiene en medio del dolor. Afirmarnos, iglesia, afirmar nuestras fuerzas, afirmar nuestra relación con Él. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esperanza. La prueba, mira que pasamos, es hermoso, porque pasamos de tribulación y terminamos en esperanza. Y pareciera ser que son dos extremos opuestos. Y dijéramos, pero ¿qué tiene que ver tribulación con esperanza? Es porque en el momento de la tribulación, menos de nosotros, menos de nuestra carnalidad, menos de nuestra autosuficiencia, menos de nuestra carne, menos de nuestra fuerza y más de Dios. Cuando Dios aparece en escena, Él puede cambiar de blanco a negro. Él puede transformar por completo la tribulación en esperanza. Y en ese ejercicio y en esa labor maravillosa, en ese momento maravilloso, es cuando nosotros podemos empezar a conocerle a Él más íntima y más profundamente. Entonces, no solamente en el dolor
Él nos va a restaurar, a volvernos al original. No solamente nos va a fortalecer, sino que también nos va a afirmar. Va a afirmar su amistad, va a afirmar su compañerismo con nosotros. Nos va a amar. Amén. Y por último, en medio del dolor de crecimiento, Él nos va a dar estabilidad. Entonces, hablamos primero de lo que tiene que quebrar, luego hablamos que fortalece, luego hablamos que afirma, pero luego habla que nos establece, nos da estabilidad. Y esto me fascina. Yo creo que es de las cosas que más me da esperanza. Y por eso les decía hoy al inicio de esta predicación, esta no es una prédica para dar garrote. Esta es una prédica para que usted se llene de esperanza en medio del dolor que usted está atravesando. Conozco muchas personas y hace unos días hablaba con alguien que me decía, pero pastor, entre más busco a Dios, más problemas yo atravieso, más dificultades me están pasando. Y tuve que decirle tal cual como mi mamá me decía, si tú estás seguro de que no hiciste nada malo, si tú estás seguro de que has vivido conforme a lo que Dios te ha hecho, te ha guiado a hacer, entonces son dolores de crecimiento. Y si son dolores de crecimiento, gózate en medio de ese dolor. Gózate, como le decía el Señor a Pablo, en medio de su agonía, en medio de su aguijón. ¿Sí? Gloríate de tus debilidades, porque entre más débil te ves, entre más débil eres, más fuerte me puedo hacer yo en ti. Y yo no entendí este texto hasta que empecé a darme cuenta del tema de las debilidades, no de gloriarme de mis pecados, no de que, ay, soy pecador, qué chévere, no. Es cuando me esfuerzo por ser mejor y aún así paso por pruebas, ahí es donde Dios te está diciendo, gloríate en esas pruebas, porque te estoy fortaleciendo. Ponte preocupado, preocúpate, ponte triste si te dejara como estás. Ponte triste si no interviniera en tu realidad, en tu vida. Pero si te estoy moviendo, aún a través de las cuerdas de amor, en forma de dolor, en forma de prueba, en forma de tribulación, es porque anhelo darte estabilidad. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 16. Y dice este texto, que me encanta muchísimo, dice que te sustentó, está hablando de Dios, con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Escriba por favor eso en el chat. Afligiéndome y probándome, ¿cierto? Para la postre, ¿qué? Hacerme bien. El propósito del Señor en la aflicción, el propósito del Señor en la prueba es que a la postre, toda esa circunstancia, todos esos chicharrones, todas esas dificultades, jueguen a mi favor, sean para mi bien. Y esto es esperanza, iglesia. Esto es lo que nos debe motivar, esto es lo que nos debe animar, esto es lo que nos debe fortalecer, esto es lo que nos debe motivar. En medio de las dificultades, Dios me quiere hacer bien. Viene el enemigo a decir, ay, eso que usted ama a Dios. Y si Dios lo amara, ¿por qué le quitó a esa persona? Y si Dios lo amara, ¿por qué le quitó ese trabajo? Y si Dios lo amara, ¿por qué le dejó pasar por esa situación económica? Y tú puedes responder con total autoridad, después de haber entendido que el dolor que estás atravesando es un dolor de crecimiento, porque a la postre el Señor siempre me hará bien. Así que el propósito del Señor es darnos estabilidad. Es que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Es que edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo. No sé cuántas veces se le tenga que caer a usted la casa para que se dé cuenta que usted está edificando sobre la arena de sus emociones, sobre la arena de sus ilusiones, sobre la arena de sus propias fuerzas. Pero si usted fue de los que se cansó, que se hartó de vivir toda una vida edificando sobre la arena para que cada vez que caiga una tempestad se le vaya la casa al piso, se le caigan los planes, se le caigan los sueños al piso, entonces es momento de empezar a edificar sobre el fundamento correcto que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es momento, iglesia, de coger las tablitas y ir al monte, y ir a la roca y empezar a escalar y escalar y escalar hasta encontrarte con la roca que es Cristo y ahí edificar tu casa. Porque no significa que edificando tu casa sobre la roca no van a venir tormentas, no van a venir dificultades, no van a venir problemas, jamás.
Es más, esta misma parábola nos pone en evidencia de que aún en medio de edificar, de la elección, de edificar sobre la roca, también van a soplar los vientos, también va a venir la tormenta, también van a venir las circunstancias difíciles. Pero ¿qué va a pasar? Que podremos observar desde la ventana la lluvia caer, podremos ver el viento soplar y nuestro corazón estará tranquilo. Podemos sentarnos en el mueble y descansar porque estamos sobre la roca. Podemos ver que las circunstancias están complicadas, que la economía, la gente está asustada, que la economía, que los impuestos. Claro que sí. Pero nuestra ciudadanía es del cielo. ¿Y sabes qué pasa? Que como nuestra ciudadanía es del cielo, lo que nos debe a nosotros preocupar es hacer la voluntad del Señor, porque Él mismo se encargará de guiarnos a rectitud, a tierra de rectitud. Mis hermanos, les motivo para que en medio de la dificultad y el proceso que usted esté pasando, que en medio de la prueba que usted esté atravesando, usted empiece a pedirle al Espíritu Santo esas 4 cosas. Dile: Señor, restáurame. Señor, hazme fuerte. Señor, afírmame. Y Señor, dame estabilidad. Establéceme. Eso es lo que le invito y le motivo con todo mi corazón para que haga en este momento. Cerciórese de hacer la voluntad del Señor. No piense que eso va a ser un tema instantáneo. Bueno, hago lo que a Dios le agrada y ya hoy ocurre el milagro. Hago lo que a Dios le agrada y ya Dios me salva la vida. Hago lo que a Dios le agrada y entonces ya pare de sufrir. No. Pero si usted está consciente de que está haciendo lo que a Dios le agrada y aún está pasando por procesos, gloríese, alégrese, póngase feliz y contento. ¿Por qué? Porque los dolores que estás experimentando no son dolores para muerte, no son dolores para lastimarte, no son dolores para dejarte tirado en el piso, no son dolores para ponerte en vergüenza y que la gente se burle de ti. Son dolores de crecimiento para llevarte a un nuevo nivel de gloria, de honra y de avance en tu vida. Le invito para que por favor cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Y a través de este espacio, de este corto espacio, usted va a decirle al Espíritu Santo: sí, Señor, lo que estoy atravesando, lo que estoy pasando hoy, sé que son dolores de crecimiento. Y te pido perdón, Señor, si en algún momento te juzgué, si en algún momento te eché la culpa. Hoy quiero vivir una vida distinta, diferente. Quiero valorar aún los mismos procesos que estoy pasando, porque sé que en medio del dolor tú me restauras, me haces fuerte, me afirmas en una amistad contigo y me das estabilidad. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu presencia prometida está aquí, en este momento, en este espacio. Y me gozo de ver, Señor, cómo siempre tú nos llevas de lo mejor a lo excelente. Cómo a través de la palabra, Señor, primero nos anuncias lo que va a pasar como para que no nos coja de sorpresa. Pero aún así, aparte de eso, tú apareces en la escena diciendo: a pesar de lo que van a pasar, yo tengo también un propósito con eso. No se me ha escapado de las manos. No te asustes, no te asombres por lo que estás pasando, porque yo estoy también obrando un plan ahí. Y eso nos da gozo, nos da esperanza, nos da felicidad, nos motiva, nos anima, porque vienen tiempos maravillosos. Lo creemos, Señor. A pesar de que en la noche estemos pasando una noche oscura, estemos viviendo momentos de dificultad, sabemos que muy pronto el sol de justicia alumbrará sobre nosotros. Sabemos que el sol de justicia, que eres tú, alumbrará en nuestras vidas y traerá paz, traerá tranquilidad, traerá gozo. Pero aún mientras pasamos por la prueba, permítenos, Señor, afianzar nuestra oración, nuestra búsqueda de tu presencia. Permítenos creer, Señor, en fe. Permítenos sorprenderte, Señor, con la fe del centurión. Que podamos creer, Señor, que aún a la distancia, que aún cuando no veamos las cosas, Señor, una palabra tuya puede cambiarlo todo. Una palabra tuya puede hacer que nuestro dolor, nuestro proceso, nuestro quebrantamiento, nuestra dificultad nos lleve de lo mejor a lo excelente. Te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Señor, y consagramos este espacio, este tiempo en tus manos, creyendo que nos has escuchado y que nos llevarás de lo mejor a lo excelente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia,
gracias por permanecer hasta este momento. Gracias por haber recibido en sus corazones esta palabra. Les motivo para que esta semana refuerce su vida espiritual, refuerce su oración basado en esta palabra que usted ha recibido de parte del corazón del Señor. No olvide que mañana tenemos un poderoso tiempo de temas Biblia. Recuerde convocar a su familia, preparar una comida bien rica para tener un tiempo también de compartir, pero sobre todo de darle prioridad al Espíritu Santo en familia, en casa, a través del mensaje que nuestra pastora Elsie nos trae. Recuerden que el viernes estamos lanzando un nuevo episodio de temas Biblia. Así que por favor véalo, compártalo, estúdielo, ¿cierto? Envíeselo a personas que de pronto le hayan preguntado sobre el tema. Sáquelos de dudas enviando el link de este tema, de este escenario. Y también recuerde que a las 7 de la noche vamos a tener también el discipulado básico, un tiempo también de crecimiento espiritual, de avance para nuestras vidas. Y el domingo volvemos a las 10 de la mañana con el favor del Señor a un poderoso tiempo en vivo y en directo para disfrutar la presencia del Señor. Les motivo, iglesia, para que por favor, enviemos el link de conexión a varias personas. Propóngase en su corazón empezar a evangelizar amistades, personas cercanas, familiares, personas que estén pasando por procesos. Invítelos para que hagan parte también de este tiempo en la presencia del Señor. Les bendigo, les deseo infinitas bendiciones y nos veremos muy pronto. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.